Equilibrio en el mercado de divisas. El equilibrio. En economía se dice que el mercado está en equilibrio cuando no hay razones para que los agentes cambien su conducta. El tipo de cambio es fijado por el mercado cuando todos los participantes están satisfechos con sus depósitos en todas las divisas, es decir, cuando el mercado de divisas está en equilibrio. En otras palabras, el mercado se equilibra cuando los participantes están indiferentes entre un depósito y cualquier otro, a determinado tipo de cambio. El tipo de cambio será la variable que se ajusta para que el mercado se equilibre. Condición de la paridad de tasas de interés. Esta condición señala que el mercado cambiario se encuentra en equilibrio cuando todos los depósitos de todas las divisas ofrecen la misma tasa de rentabilidad esperada. Es lo mismo que dijimos anteriormente, pero con otras palabras. Esta condición implica que los inversionistas en depósitos en divisas consideran todos los depósitos como activos igualmente deseables. Esta condición también se conoce como paridad descubierta de tasas de interés, debido a que no cubre el riesgo de depreciación o apreciación inesperada. Se asume que los inversores se preocupan solo del retorno esperado, no del riesgo. ¿Por qué el mercado de divisas se encuentra en equilibrio solo cuando se cumple la condición de paridad de tasas de interés? La pregunta se puede responder de dos formas: explicar directamente el enunciado por qué sucede esto, o explicar la situación contraria, porque el mercado no está en equilibrio si no se cumple la condición de tasas de interés. Ilustraremos por qué usando el dólar como moneda local y el euro como moneda extranjera. Supongamos que la tasa de interés de los dólares es del 10% y la de los euros es del 6%, y se espera una depreciación del tipo de cambio de 8%. La tasa de rentabilidad esperada de los depósitos en euros es de 14%, un 6 más un 8%, mayor que la de los depósitos en dólares, que es de un 10%. Por lo tanto, no se cumple la paridad de tasas de interés. Los agentes preferirán tener depósitos en euros. Nadie estará dispuesto a seguir manteniendo depósitos en dólares, y sus titulares intentarán cambiarlos por depósitos en euros. Esto producirá un exceso de oferta de dólares y un exceso de demanda de depósitos en euros. El mercado no está en equilibrio. Si la tasa de interés del dólar fuera del 10%, la del euro del 6% y la depreciación esperada del dólar del 4%, los depósitos en dólares y en euros ofrecerían la misma tasa de rentabilidad esperada en dólares. Ambos ofrecerían una tasa de rentabilidad de 10%. Por lo tanto, en este caso sí se cumple la condición de paridad de tasas de interés. Los participantes en el mercado de divisas estarían dispuestos a mantener cualquiera de estos dos activos, de estos dos tipos de depósitos. Por lo tanto, no existirá ni un exceso de oferta ni un exceso de demanda de depósitos. El mercado de divisas estará en equilibrio. Las tasas de rentabilidad esperada de los depósitos en dólares y euros son iguales cuando se cumple la siguiente condición, donde el lado izquierdo muestra la rentabilidad de los depósitos en dólares y el lado derecho muestra la rentabilidad esperada en dólares de los depósitos en euros. Cuando esta condición de la paridad de tasas de interés se cumple con igualdad estricta, el mercado estará en equilibrio, ya que ambos depósitos ofrecerán la misma rentabilidad esperada. Si los depósitos en dólares ofrecen una rentabilidad superior a la de los depósitos en euros, es decir, si el lado izquierdo de la ecuación es superior al lado derecho, el dólar se aprecia con respecto al euro, disminuye el tipo de cambio spot, ya que los inversores en euros intentarán convertir sus depósitos en dólares. Y eso aumentará el valor de los dólares en términos de euros. Cuando disminuye el tipo de cambio, aumenta la depreciación esperada
haciendo que ambos lados de la ecuación se igualen. Si por el contrario, los depósitos en dólares ofrecen una rentabilidad inferior a la de los depósitos en euros, el dólar se deprecia con respecto al euro. Aumenta el tipo de cambio spot, ya que los inversores en dólares intentarán convertir sus depósitos en euros. Efectos del tipo de cambio en la rentabilidad. Cuando la tasa de interés doméstica, la tasa de interés externa y el tipo de cambio futuro esperado permanecen constantes, ¿cómo influyen las variaciones del tipo de cambio spot en la tasa de rentabilidad esperada en moneda local de un depósito en divisas? Tenemos la siguiente expresión para la tasa de rentabilidad esperada en moneda local de un depósito en divisas. Ceteris paribus, es decir, manteniendo todo lo demás constante, la depreciación de la moneda, es decir, cuando sube el tipo de cambio, reduce el rendimiento esperado de los depósitos en divisas, ya que cuando se aprecia la moneda, disminuye la tasa de depreciación esperada. Ceteris paribus, una apreciación spot de la moneda, cuando baja el tipo de cambio, aumenta el rendimiento esperado de los depósitos en divisas. Ejemplo, depreciación del tipo de cambio. El tipo de cambio actual es de $1 por euro. El tipo de cambio esperado en un año es de 1,05 dólares por euro. La depreciación esperada del tipo de cambio con estos valores es la siguiente, un 5% anual. Por lo tanto, un depósito en euros entrega una rentabilidad de R*, la tasa de interés de los depósitos en euros, más una prima de 5% en dólares. Supongamos que el tipo de cambio actual sube repentinamente a 1,03, una depreciación del tipo de cambio spot, pero el tipo de cambio esperado se mantiene siendo 1,05. ¿Qué ha ocurrido con la prima que esperábamos conseguir? Si volvemos a hacer el cálculo de la variación porcentual esperada del tipo de cambio, encontramos que esta tasa de depreciación esperada baja a 1,9% anual. La rentabilidad de los depósitos en euros se ha reducido en 3,1 puntos porcentuales al año, debido a la depreciación del tipo de cambio spot. Una depreciación del dólar spot que no afecte las expectativas de tipo de cambio ni la tasa de interés disminuye la rentabilidad esperada de los depósitos en euros. Una apreciación del dólar spot que no afecte las expectativas de tipo de cambio ni la tasa de interés aumenta la rentabilidad esperada de los depósitos en euros. En este gráfico, el eje Y muestra el tipo de cambio del dólar respecto al euro, mientras que el eje X muestra la rentabilidad esperada en dólares de los depósitos en euros, que está dada por la siguiente expresión, que depende del tipo de cambio del dólar respecto al euro. Se observa una relación negativa entre tipo de cambio actual del dólar con respecto al euro y la rentabilidad esperada en dólares de los depósitos en euros. Mientras mayor sea el tipo de cambio, menor será la tasa de rentabilidad esperada en dólares de los depósitos en euros. Y mientras menor sea el tipo de cambio spot, mayor será dicha rentabilidad. Lo anterior es una relación ceteris paribus, manteniendo fijos los valores del tipo de cambio esperado y la tasa de interés de los euros. Tipo de cambio de equilibrio. Los tipos de cambio siempre se ajustarán de forma que se cumpla la condición de la paridad de intereses. Lo veremos en el siguiente análisis, donde continuaremos suponiendo que las tasas de interés del dólar R, las tasas de interés del euro R*, y el tipo de cambio futuro esperado del dólar con respecto al euro están dados de antemano. La única variable que se ajusta es el tipo de cambio spot. Recordar que en el análisis que hemos estado haciendo, el dólar es la moneda doméstica y el euro la moneda extranjera. Tenemos el siguiente gráfico, donde el eje X muestra la tasa de rentabilidad en dólares. El eje Y representa el tipo de cambio spot, E.
La función dependiente negativa muestra la relación entre tipo de cambio spot y la rentabilidad esperada en dólares de los depósitos en euros. Básicamente es la misma función que vimos en el gráfico anterior. Ceteris paribus, al variar el tipo de cambio spot, nos movemos sobre la curva. Si varía la tasa de interés externa o el tipo de cambio futuro esperado, la curva se desplazaría a la izquierda o a la derecha, ya que varía el retorno para cualquier tipo de cambio spot, para cualquier valor del tipo de cambio actual. La recta vertical indica la rentabilidad de los depósitos en dólares. R es vertical porque no varía con el tipo de cambio. La rentabilidad en dólares de los depósitos en dólares es simplemente la tasa de interés que pagan dichos depósitos. El tipo de cambio de equilibrio E1 se encuentra en la intersección de las dos funciones, en el punto 1. Para ese tipo de cambio, las rentabilidades de los activos en dólares y en euros son iguales. En otras palabras, en el equilibrio se cumple la condición de la paridad de intereses. Si el tipo de cambio fuera E2, acá el superior, la tasa de rentabilidad de los depósitos en euros sería inferior a la tasa de rentabilidad de los depósitos en dólares. La tasa de rentabilidad en dólares de los depósitos en euros estaría aquí en el punto 2, que en el eje X estaría más o menos por acá, y es una cifra menor a la rentabilidad de los depósitos en dólares. Por lo tanto, la condición de paridad de tasas de interés no se estaría cumpliendo. Los agentes con depósitos en euros desearán venderlos para adquirir depósitos en dólares, que son más rentables. Eso producirá un exceso de oferta de euros y un exceso de demanda de dólares. El tipo de cambio disminuye desde E2 hasta E1 hasta que la tasa de rentabilidad esperada de los dos depósitos se iguala. De esa manera se vuelve a cumplir la condición de la paridad de las tasas de interés. Este ajuste incrementa la tasa de depreciación esperada del dólar, aumentando la rentabilidad de los depósitos en euros. De esa forma, su rentabilidad se iguala con la rentabilidad de los dólares. Si el peso chileno fuera la moneda doméstica y el dólar estadounidense fuera la moneda extranjera, ¿cómo cambiaría el análisis? ¿Cómo cambiaría este gráfico? En el eje X tendríamos la tasa de rentabilidad de los depósitos en pesos. En el eje Y tendríamos el tipo de cambio pesos por dólar. La línea vertical representaría la tasa de rentabilidad de los depósitos en pesos, que sería igual a su tasa de interés. Y la línea diagonal sería la tasa de rentabilidad esperada en pesos de los depósitos en dólares. Arbitraje de tasas de interés. Es una estrategia de inversión que busca aprovechar las diferencias de tasas de interés que existen en distintos mercados de divisas. De esta manera, los inversionistas se aseguran una ganancia libre de riesgo. Estas transacciones son tan atractivas que miles de inversionistas las realizan simultáneamente, provocando que se equilibren los mercados. También se conoce como carry trade. Consiste en pedir prestado en una moneda con baja tasa de interés, por lo tanto el préstamo tendría un bajo costo, para posteriormente invertir en otra moneda con una mayor tasa de interés. De esa forma, el inversionista se gana una diferencia. En otras palabras, consiste en comprar una divisa y vender otra de forma simultánea. En el ejemplo anterior, los inversionistas querían vender sus depósitos en euros, cuya rentabilidad era menor, y querían comprar depósitos en dólares, cuya rentabilidad era mayor. Cada vez que se produce una diferencia en los mercados, muchos inversionistas simultáneamente y rápidamente
realizan estas transacciones de forma de obtener una ganancia. Y los excesos de demanda y de oferta que se crean equilibran automáticamente e instantáneamente los mercados, de forma que se igualen las rentabilidades de los depósitos de todas las monedas.